Bienvenidos a National Geographic. Yo soy Peter Johnson y estamos en una nueva entrevista para los televidentes de todo el mundo. Hoy vamos a estar entrevistando a un excombatiente de Inglaterra. Buenas tardes, señor Harry. Buenas tardes, señor Peter. Bueno, preséntate a los Mi nombre es Harry Maguire, tengo 67 años y fui un excombatiente que participó en la guerra del año 1982. Fui combatiente en la guerra de las Falklands. Es un honor tener a un excombatiente en este programa. No, el agradecimiento es mío por estar aquí. Pasemos con el siguiente cuestionario que preparé para usted. Adelante. Mi pregunta sería sobre la charla que tenían ustedes, los guerreros, en cuanto al idioma. ¿Se comunicaban o había tales dificultades? Si bien no era que todos llegaban con un idioma británico, ya que la mayoría se había creado por esas zonas, y tenían un lenguaje peculiar, ellos le decían inglés malvinense. La verdad que tenía características con el australiano, neozelandés, escocés y un inglés más brusco, más rural. Esto era como decía antes por su crianza en las islas. ¿Cambiaba mucho? La verdad es que habían palabras como smoco, que se usaban para decir smoking break en español, descanso para fumar. Palabra como che en australiano, en Argentina se usaba como che y en inglés como persona o agente. Y a los reconocidos por Malvinas, ¿cómo se les decía? En Reino Unido se les decía belongers, como estatus de su residencia en las islas. En gramática, ¿cómo? En cuanto a la gramática, el inglés malvinense se caracteriza por muchas palabras distintas que se encuentran en otra forma no estándar de inglés, como el uso de lo demostrativo para marcar elementos definidos, por ejemplo en casos relacionados con las tareas del campo. La regularización de la forma reflexiva, por ejemplo usar he had, himself, herself o herself. Formas no diferenciadas para tiempo pasado y participio pasado, por ejemplo they might have went en vez de they might have gone, y la falta de un plural marcado después de un número, utilizando la forma singular del sustantivo después de una cifra o un cuantificador, por ejemplo about 2 years ago, 70 pounds, 12 months, y there wasn't many house. También, al igual que las otras formas no estándar de inglés, el malvinense se utiliza una forma distinta para la segunda persona o plural de pronombre, diciendo yours. Como en Australia, Nueva Zelanda y algunos casos del sur de Estados Unidos, se cree que algunas de estas diferencias al inglés estándar se ven a una continuación lógica de los acontecimientos históricos que se produjeron en el idioma, de las cuales algunas características han cambiado. Se conservan en algunos dialectos, como en las Malvinas. Wow, de verdad que es muy interesante. La verdad es que es muy interesante este apartado de la guerra, y volviendo a lo mismo, no olvidemos que el dialecto no estaba influenciado por acentos aborígenes, ya que en la isla no había población indígena. ¿Cómo arrancó esto del idioma en sí? Según lo que nos contaban ahí, los habitantes de la isla nacidos en las Américas del Sur continental han contribuido a dar forma a la identidad de los isleños entre los años 1830 a 1850, y hoy en día su legado es visible en la genealogía de las Malvinas. De hecho, también en la actualidad hay descendientes de los pueblos viejos gauchos, que perduran en algunos apellidos como Pitalúa y Llamosa. Además, su variedad rioplatense del español ha influido un poco en el vocabulario propio de las islas y en su toponimia. Las áreas rurales de Reino Unido tenían cualidades, me imagino. Exacto, como dije anteriormente, ellos solían denominar palabras tales como de camp, en referencia a la palabra en español campo. El extinto zorro malvinense en inglés también es referido como guarra, proveniente del nombre dado por los gauchos rioplatenses, al verlo semejante a la guara guazú. En el idioma guaraní, guara o aguara significa cánido silvestre. Muy interesante lo que nos contás. Acá también se usaban muchas palabras como alisan, colorado, negro, blanco, motivado, Picasso, Zarco, Rabincana, mala cara, etc. Otros que se usaban como elemento de equitación: ápero, palenque, bozal, cabresta, bastos, cinch, conginilla, meletas, freno, rezado, manea, tientas, torrillo, manares, recado, poncho, bombacha, etc. Otras palabras utilizadas desde el siglo XIX, pero hoy en desuso era saladeros, que era un lugar donde la carne se conservaba mediante salazón. Otras palabras son azalácar, azulejo, pajo, payo, apergatos, apargatas, arrozure, arroyo, picho en lugar del inglés bug, boca para la desembocadura de ríos y arroyos, y galpón. Claro,
De hecho, también lo pronunciaban en las islas como el ápero del caballo, que lo pronunciaban de la misma forma en el acento rioplatense. También hay casos de productos y elementos utilizados en las actividades rurales, pronunciados de igual forma en el español o levemente modificado al inglés, que son solo apenas reconocibles para un argentino al hablar como un malvinense. Todo este vocabulario suele ser de uso mayoritario en la Lafonia, al sur de las Islas Soledad. Gracias por pasar un rato con nosotros y contar su experiencia, señor Harry. No, para nada, el gusto es mío por estar aquí, y gracias a los televidentes por estar. Aquí un nuevo cierre de las Malvinas y lo que vivían los excombatientes en la guerra. Nos vemos en la próxima. Adiós.